La expulsión de los judíos, ordenada por los Reyes Católicos en 1492, es uno de los eventos históricos más estudiados y discutidos, a pesar de que no fue la primera ni la última expulsión que sufrió esta minoría religiosa en la Europa medieval. Es más, ni tampoco fue la más numerosa. En una carta dirigida a la comunidad judía de Segovia, Claudio Sánchez Albornoz escribió en 1973: «Los españoles no fueron más crueles con los hebreos que los otros pueblos de Europa, pero contra ningún otro de ellos han sido tan sañudos los historiadores hebreos». Unos acontecimientos dolorosos y llenos de complejidad, marcados por las tensiones religiosas, políticas y económicas de la época, que han sido interpretados de muchas maneras, algunas de ellas de forma muy interesada. La presencia judía en la península ibérica se remonta a la antigüedad. La primera migración masiva de la que se encuentran registros data del año 135, cuando los romanos, tras sofocar la segunda gran rebelión judía, obligaron a los hebreos más rebeldes a exiliarse en las antípodas de su imperio, es decir, Hispania. La llegada de los visigodos en un principio no provocó un gran cambio en la vida de la comunidad judía de Hispania, pero en el año 589 Recaredo abandonó el arrianismo y adoptó el catolicismo, lo que supuso el comienzo de un gradual endurecimiento de las leyes contra los judíos, incluyendo las conversiones forzosas, lo que llevó a muchos de ellos a dirigirse hacia el norte de África. Cuando los musulmanes invadieron la península ibérica en el 711, muchos judíos los recibieron con agrado, pues suponía el fin de un largo periodo de persecuciones visigodas. Durante los califatos, los judíos, aun siendo ciudadanos de segunda, por ser personas del libro, podían practicar su religión y mantener cierto grado de autonomía a cambio de un tributo especial llamado jizya. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando en el siglo XI llegaron primero los almorávides y posteriormente los almohades, unos fundamentalistas islámicos que obligaron a los judíos a convertirse al Islam. Como resultado, un gran número de hebreos emigraron a los reinos cristianos del norte en busca de seguridad y protección. En los reinos cristianos, la llegada de la comunidad judía fue bien recibida en general. Aportaban población nueva, tan necesaria entonces, además de comprometerse a pagar importantes tributos a unas arcas casi siempre precarias. Entre los judíos que llegaron había personas con todo tipo de profesiones y de nivel económico. Entre otros llegaron agricultores, médicos, artesanos, orfebres, sastres, comerciantes, eruditos y personas dedicadas a las actividades financieras. Gracias a su conocimiento del árabe, algunos pudieron actuar como traductores diplomáticos y difusores del conocimiento en todas las ciencias del saber. Sus habilidades administrativas y financieras permitieron que pudieran administrar parte del tesoro real y de algunos de los altos nobles, ser consejeros, asesores y actuar como recaudadores de impuestos. Todos ellos dinamizaron la economía, agricultura, comercio y banca de las ciudades y comarcas donde se establecieron, contribuyendo decisivamente al desarrollo económico y cultural del que comenzaron a disfrutar los reinos cristianos. Sin embargo, a medida que estos crecían en poderío económico y militar, la comunidad judía en general fue perdiendo relevancia económica.
Los judíos, como les había sucedido con anterioridad, continuaban siendo ciudadanos de segunda, pero podían seguir practicando su religión, costumbres, fueros, incluso hasta disponían de sus propios tribunales. Reunidos en torno a las llamadas aljamas, que podríamos traducir por comunidad, una por cada ciudad en donde existiera una considerable cantidad de judíos, tenían su propio régimen fiscal, el llamado servicio o paria, como se le llamaba en algunas zonas de Aragón. El rey, pues los judíos eran vasallos directos de él, marcaba el impuesto que debía pagarle la respectiva aljama. El rabí principal y el consejo de ancianos de cada comunidad se encargaba de que cada familia tributara en función de sus ingresos. En Castilla, los judíos podían vivir donde quisieran, aunque de manera velada se les forzaba a hacerlo en los barrios próximos a donde estuvieran ubicadas la sinagoga, las escuelas rabínicas y las tiendas donde pudieran abastecerse de alimentos preparados según la ley mosaica. Son las conocidas como juderías. Para buena parte de los judíos europeos, sus semejantes hispanos, comparados con ellos, eran unos privilegiados, pues no habían sufrido el acoso de otros lugares. En 1182, Felipe II de Francia ordenó la confiscación de los bienes de los judíos y su expulsión. En 1290, Eduardo I de Inglaterra realizó la primera expulsión masiva de hebreos. Con la entrada del siglo XIV, en Francia fueron de nuevo expulsados en dos ocasiones, 1306 y 1321. La peste negra, que se consideró como un castigo divino por permitir que los judíos practicaran su religión, acrecentó el antisemitismo. En 1348 fueron expulsados de Baviera, al año siguiente de Hungría y de nuevo de Francia en 1394. Ya en el siglo XV, fueron expulsados de Austria en 1421, en 1445 de Lituania, Mainz en 1462, en 1488 eran desahuciados del Ducado de Parma y en 1490 Ludovico el Moro decretó su expulsión del Ducado de Milán. En Castilla, el apoyo que habían dado buena parte de los judíos durante la Primera Guerra Civil Castellana a Pedro I marcó un antes y un después en sus relaciones con los cristianos. Luego de que Enrique de Trastámara ganara la guerra, los partidarios de este saquearon las propiedades de los judíos que habían apoyado a Pedro I, especialmente en Toledo. Los hechos antisemitas más violentos ocurrieron en Sevilla en 1391, más debido a la crisis económica que a otros factores, los cuales rápidamente se extendieron por Castilla, Aragón y Navarra. La extrema violencia desatada hizo que muchos judíos optaran por convertirse al cristianismo para salvar sus vidas y propiedades, además de poder disfrutar de los derechos ciudadanos que hasta ese momento les habían sido negados. Así surgió una tercera comunidad, los conversos o cristianos nuevos. Seguro que un gran número de estos conversos dejaron de practicar el judaísmo. Se especula que entre los descendientes de estos conversos se encontraban Diego de Deza, Santa Teresa de Jesús, Juan de Zumárraga, el primer obispo de Nueva España,
E incluso, según el confesor de Isabel la Católica, Fray Hernando de Talavera, también lo era Tomás de Torquemada, quien llegaría a ser el inquisidor general. Sin embargo, otros continuaron en secreto practicando el judaísmo, lo cual era considerado por la Iglesia como una herejía. Eran los conocidos como judaizantes o marranos, término de origen incierto, pero que todo apunta que procede del verbo marrar. La herejía era considerada entonces como uno de los peores pecados, por tanto, no solo estaba prohibida, sino vehementemente perseguida. Por lo que para muchos todo converso era sospechoso de judaizante. No pocas veces lo que realmente subyacía detrás eran intereses económicos, políticos y hasta sociales. Los judíos, por su parte, mientras pagasen sus tributos y cumplieran las leyes, podían continuar practicando su religión. En la primera mitad del siglo XV, la corona castellana se encontraba en un momento de extrema debilidad, lo que fue aprovechado por algunos para canalizar el odio al converso como el culpable de todos los males del reino. Fray Alonso de Espina, en 1458, solicitó en su obra Fortalitium Fidei la creación de una institución que vigilara, entre otros, a esta comunidad. Al año siguiente, una turba enfurecida arrasó el barrio de la Magdalena de Toledo, donde vivían muchos conversos, promulgándose inmediatamente después la sentencia estatuto de Pedro Sarmiento, por medio de la cual los conversos eran expulsados de los cargos públicos de la ciudad, medida que fue seguida por otras ciudades, universidades e instituciones castellanas. Cuando Isabel y Fernando llegaron al trono de Castilla y Aragón, los judíos no representaban un problema especialmente grave. Para ellos, estaban equivocados en la religión practicada e irían al infierno por ello. Sin embargo, las leyes los protegían. Así se lo hizo saber la reina Isabel en julio de 1477 a las autoridades de Trujillo, donde se habían producido incidentes contra los judíos. Todos los judíos de mi reino son míos, y son mi protección y amparo, y a mí pertenece de los defender y amparar y mantener en justicia. Cosa muy diferente era lo que sucedía con los judaizantes, que esos sí eran un serio problema. Incluso los reyes católicos otorgaron a judíos importantes cargos administrativos y financieros de sus reinos, como fue el caso de Abraham Seneor, que desde 1488 fue el tesorero mayor de la Santa Hermandad, un organismo fundamental en la financiación de la Guerra de Granada. En tiempos de los reyes católicos, los judíos eran una comunidad diversa compuesta por personas de todos los estratos sociales. Algunos se dedicaban a la agricultura, otros eran artesanos, comerciantes o tenderos. También había quien actuaba como testaferro de negocios entre cristianos, mientras que otros trabajaban como recaudadores de impuestos. Sin embargo, solo una minoría de judíos eran los muy ricos y bien situados. Saber el número de judíos que había en Castilla y Aragón es muy complejo, pues en aquellos tiempos los censos no eran muy precisos, especialmente en el caso de los judíos, ya que se hacía por familias adscritas a cada aljama. Las estimaciones más admitidas calculan su número entre 150.000 y 200.000 personas, donde aproximadamente 3/4 partes de ellos se encontraban en Castilla. La presencia de la comunidad judía era importante en ciudades como Toledo, Segovia,
Ávila, Sevilla, Burgos, Tudela, Vitoria, Valladolid, Huesca, Tarazona, Córdoba, Guadalajara, Calatayud y Zaragoza, mientras que en Asturias y Cantabria su presencia era prácticamente nula. La convivencia con los judíos en esa época era tolerada por los cristianos viejos, aunque con cierto recelo. Lo que no era aceptado de ninguna manera eran los judaizantes. Los reyes católicos promovieron una campaña de predicación entre los conversos para reforzar su adhesión al cristianismo. Después de 2 años, la catequización resultó un auténtico fracaso, pues solo se logró generar libelos burlescos. Ante este panorama, los monarcas solicitaron al Papa que les permitiera crear tribunales inquisitoriales para perseguir y juzgar a los herejes en su territorio. En 1478, el Papa Sixto IV emitió la bula Essegit Sincerae Devotionis, autorizando la creación de la Inquisición en Castilla y extendiéndola a la Corona de Aragón en 1483. Una de las primeras medidas de la Inquisición fue impedir el contacto entre los cristianos nuevos o conversos y la comunidad judía. En 1840 se emitió en Castilla por primera vez una ley que obligaba a los judíos a vivir en barrios específicos, conocidos como juderías. La implementación de la ley fue progresiva, ya que hubo que delimitar los barrios judíos, el traslado de los cristianos que vivían en ellos e implementar sistemas de control. Paralelamente, dirigida por Fray Tomás de Torquemada, la Inquisición comenzó a actuar en Andalucía, donde muchos conversos fueron los que sufrieron su contundencia. Los judíos en un principio no tenían nada que temer de la Inquisición, pero los inquisidores consideraban que ellos y su religión eran la raíz de la herejía practicada por los judaizantes. En 1483, los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, obligándolos a instalarse en Extremadura. Poco después de finalizada la Guerra de Granada, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron 2 edictos, 3 según Josep Pérez, uno para Castilla y otro más duro para Aragón. Estos edictos exigían que todas las personas practicantes de la religión judía abandonasen los 2 reinos a finales de julio de ese mismo año. Además, debían saldar todas sus deudas o cobrarlas antes de su partida, y solo se les permitiría llevar consigo lo que pudieran transportar, exceptuando monedas, oro, plata, armas y caballos. Algunos destacados judíos, como Isaac Abravanel, intentaron sin éxito alguno que los reyes anularan los edictos. El historiador Benzion Netanyahu afirmó que cuando Abravanel se entrevistó con la reina Isabel, ésta le dijo: ¿Creéis que esto proviene de mí? El Señor ha puesto ese pensamiento en el corazón del rey. Luis Suárez Fernández, en su libro Los judíos en España, afirmó que Abravanel ofreció al rey Fernando una importante suma de dinero para que revocase los edictos. Entre abril y julio de 1492, muchos tuvieron que tomar la decisión más difícil, dolorosa y terrible de su vida: abandonar su fe o dejar para siempre su país, la tierra en la que habían vivido por más de 1300 años, desprenderse de sus posesiones y partir a tierras extrañas de las cuales desconocían todo, hasta el idioma,
pues ellos, en su mayoría, solo hablaban las lenguas utilizadas en la península ibérica. Muchos fueron los que decidieron convertirse al cristianismo, especialmente los más ricos. Uno de ellos fue el rabino mayor de Castilla, Abraham Senior, que tomó el nombre de Ferrán Pérez Coronel. Existen diversas cifras sobre el número de judíos que decidieron partir de los reinos hispanos. Algunas de ellas, como los 100.000 españoles que pasaron a Portugal, dada por Samuel Huske, son desproporcionadas para que un país como Portugal, con una población que entonces rondaba el 1.000.000 de habitantes, pudiera recibir de golpe tal número de personas. Otras cifras, como las aportadas por Isaac Baer, Jonathan Israel o Julio Caro Baroja, han sido desmontadas por autores como Henry Kamen, James Emilan, Joseph Pérez o John Lynch. Las cifras más aceptadas son que entre 50.000 y 100.000 judíos fueron los que decidieron partir. Aproximadamente significa la mitad de la comunidad judía de los reinos hispanos, por lo que la otra mitad se convirtió de forma más o menos voluntaria o aparentó convertirse. De los que partieron, un tercio de ellos, la añoranza les hizo regresar. Para ello, tuvieron que demostrar que habían sido bautizados. Eran los llamados tornadizos. Muchos de los judíos expulsados se trasladaron a los reinos hispánicos de Portugal y Navarra, de donde también fueron expulsados en 1496 y 1498, respectivamente. Otros optaron por establecerse en Nápoles y otros territorios de la península itálica, incluyendo los estados pontificios, de donde con el tiempo también fueron expulsados. Aquellos que partieron al norte de África tuvieron un destino más desafortunado, ya que muchos de ellos fueron asesinados cruelmente en busca del oro y plata que creían que los judíos habían ingerido para sacarlos de Castilla. Otros fueron vendidos como esclavos y los que lograron desembarcar no fueron bien acogidos por los judíos que ya habitaban allí. Por el contrario, a los que llegaron al Imperio Otomano les fue mejor, ya que el sultán, Bayaceto II, permitió su establecimiento en todos los dominios de su imperio y recibió a las figuras más ilustres personalmente. Según cuenta la tradición, el sultán dijo: «Aquellos que los mandan pierden, yo gano». Media Europa felicitó a los reyes católicos por la decisión tomada. Un ejemplo de ello fue la Universidad de la Sorbona de París, que transmitió por carta su satisfacción. Las críticas que le llegaron, incluido el papado, fueron esencialmente por haberlo hecho demasiado tarde o porque pensaban que la medida, más que intentar eliminar a esa molesta minoría religiosa, lo que buscaba era la conversión. Es de entender entonces que el Papa Pablo IV considerase a los españoles como malditos de Dios, simiente de judíos, moros y herejes. O el mismo Lutero, en 1537, escribiera de los españoles que la mayoría eran marranos mamelucos. Jerónimo de Zurita, biógrafo de Fernando el Católico, criticó con dureza la medida de expulsión de los judíos por ser estos, a su juicio, una importante fuente de riqueza.
Lo mismo hicieron otros tantos estudiosos posteriores, entre ellos Juan de Mariana. La expulsión, que durante tanto tiempo ha perdurado, que culpaba a la intolerancia religiosa de los reyes católicos, los cuales preferían arruinar económicamente sus reinos a tener que coexistir con los judíos, ha sido desmontada por autores como Joseph Pérez, Henry Kamen, Bernard Vicent y Julio Valdeón. Estos historiadores han demostrado que los judíos, en el momento de la expulsión, ya no eran una fuente relevante de riqueza, ni en Castilla ni en Aragón, pues los pocos que aún lo eran, en su gran mayoría, se convirtieron al cristianismo. Entonces, ¿por qué se expulsó a los judíos? Mucho se ha escrito al respecto y teorías de todo tipo han salido a la luz. Sin embargo, los analistas más ecuánimes coinciden en que Isabel y Fernando no pretendían la expulsión, sino la conversión de los judíos al cristianismo. En una Europa en donde todo giraba en torno a la religión, más importante sin duda que la raza o la lengua, y en donde muchas veces las leyes civiles estaban supeditadas a la religión, los reyes católicos, adelantándose unos años al principio que imperó en el siglo XVI, cuius regiu eius religio, la religión del príncipe se aplica a todos los ciudadanos del territorio, intentaron unificar el reino y el Estado en torno al cristianismo. Pensamiento que no difiere mucho a los que posteriormente adoptaron Enrique VIII de Inglaterra con el anglicanismo, los príncipes alemanes con el protestantismo o Luis XIV cuando expulsó a los protestantes de Francia. De hecho, este concepto se repitió en buena parte de Europa en los siglos XIX y XX, donde la religión fue reemplazada por la etnia, la raza o la lengua, desencadenando algunos de los acontecimientos más tristes de la historia. Los sefardíes, gentilicio que hace referencia al territorio de Sefarad, que es el nombre en hebreo que se le daba a la península ibérica, iniciaron una diáspora que los llevó por diversos lugares antes de asentarse definitivamente. A pesar de su nueva identidad, en el corazón de los sefardíes quedó una sensación de añoranza y nostalgia por la tierra de sus antepasados. Los mayores se encargaron de mantener viva la unión con Sefarad a través de sus costumbres y lengua, llegando incluso, en algunos casos, a conservar las llaves de sus antiguas casas como un preciado tesoro. El ladino, un idioma derivado del castellano medieval, es hablado hoy por más de 150.000 personas en países como Bulgaria, Grecia, Israel, Turquía y Marruecos. Aunque resulta difícil precisar la cantidad exacta de personas que forman parte de la comunidad sefardí, en la actualidad se estima que ésta alcanza alrededor de 2 millones de personas, la mayoría de las cuales residen en Israel, Turquía, Francia, Argentina, México, Estados Unidos, Brasil, Marruecos y Canadá. Hasta el siglo XX, los judíos tenían prohibido pisar tierra española hasta que llegara el Mesías, según lo había impuesto el rabino Joseph Caro. En 1968, Francisco Franco derogó los edictos de expulsión que habían firmado los reyes católicos en 1492, y en 2015 España restituyó la deuda histórica que tenía con los sefardíes y permitió a los descendientes de aquellos judíos expulsados en 1492 solicitar la nacionalidad española. Poco después, Portugal hizo lo mismo. Actualmente viven en España alrededor de 15.000 judíos, muchos de los cuales son descendientes de los expulsados por los reyes católicos que han regresado a casa.